¿Qué tal amigos de Fixer Motos? Mi nombre es Cristian Pirateque y hoy les traigo un nuevo video de respondiendo preguntas a suscriptores. Este video nació porque hice una encuesta en YouTube y más del 46% eligió las respuestas de este video, el del diagnóstico y reparación a la Pulsar 200 NS. Entonces, ¡vamos! Piramabax pregunta: ¿qué kilometraje tenía? Esta motocicleta tenía sobre los 5.000 kilómetros aproximadamente, más o menos 6 meses de uso también. Call of Duty MX pregunta: buenas noches, espero y me puedas responder a mi pregunta o problema. Tengo una moto Dynamo Custom 250 doble pistón en línea y mi problema es que el pistón número 2, que está al lado del embrague, me saca explosiones y no trabaja parejo como el pistón número 1, lado estator. Bueno, lo primero es identificar realmente cuál de los dos cilindros no está trabajando. Para eso tenemos un diagnóstico muy sencillo de realizar, que es medir la temperatura de cada una de las salidas. Van revisando de que la temperatura sea igual en ambos cilindros. Una vez identificado cuál es el cilindro que está trabajando mal, lo que debemos hacer es una sincronización, verificar vacíos, calibrar válvulas, verificar la combustión, el inyector específicamente del cilindro que de pronto está con menos temperatura, significa que está apagado o no está trabajando bien. Entonces, si quieres saber cómo realizar un diagnóstico completo a cabeza de fuerza, te recomiendo este video por acá, y en la descripción de este video tengo un video bastante explicativo de una Kawasaki 650 que es bicilíndrica. Este procedimiento también aplica para motores tetracilíndricos y tricilíndricos. Hernán López Valencia pregunta: saludos, ¿cómo es el extractor de torre bujía? Aquí tenemos nuestro extractor de torre bujía. Él consta de 4 piezas principales: nuestro tornillo principal, nuestras 2 sujeciones que van a nuestra torre bujía y nuestro buje. Adicional tiene unos tornillitos, ya les voy a explicar. ¿Cómo funciona eso? Muy sencillo. Todas las torre bujía de los productos Bajaj tienen esta muesca en la cual cazan esta herramienta y, como podemos ver, se alinea perfectamente. Entonces, claro, al estar las 2 piezas cerradas aquí por los tornillitos, pues nuestra torre bujía no está maltratada en ningún momento y puede salir. ¿Cómo funciona? Este buje va en esta parte, pero como esta es una BS4, es una modelo nuevo, esta herramienta era para el modelo anterior. Entonces venden otro buje especial, pero no vamos a comprar otra herramienta. Lo que usamos nosotros es una copita que atraviesa este espacio y ahí sí vamos a cerrar nuestro extractor con los tornillos, justo así. Y acá vamos a instalar nuestro tornillo principal. Entonces, claro, aquí está metido contra la culata. Vamos a imaginar que acá está la culata y al ir ajustando, vea lo que pasa. Va saliendo nuestro tornillito y va empujando la copa y esto eventualmente va generando que nuestra torre salga. Jorge Lesmes pregunta: hola, ¿dónde se encuentra ubicado su taller? Gracias. Hola Jorge, Fixer Motos está ubicado en toda la Puerta al Llano, en la ciudad de Villavicencio, Meta, Colombia. Luis F. Londoño Agudelo comenta: con esa actitud que le metes al trabajo, enganchas de una. Felicitaciones. Esperamos muchos próximos videos. Muchas gracias Luis por ese comentario. Y sí, el proyecto es poder compartir con ustedes tips, diagnósticos, opiniones, todo lo relacionado con conocimiento técnico, teórico, todo lo relacionado con motocicletas. Y que aparte de aportar, también logremos ser entretenidos, porque ya estamos creciendo bastante como comunidad. Ya somos varios los amigos de Fixer Motos. Hey, te mando un abrazo muy grande. Charlie Bravo pregunta: hola Master, desde Argentina te sigo. Te quería consultar, mi NS200 del año 2016, cuando marcho a sexta velocidad a 6.500 y 7.000 RPM, la muy no puedo decir eso, empieza a corcovear y a dar tirones. ¿Qué se le puede hacer? Bueno, Charlie, pues primero realizar una sincronización a la motocicleta completa, arreglaje de válvula, limpieza de carburador, verificación de bujías, bobina de alta, todo el tema del circuito de ignición, muy importante. Recordemos que primero vamos de lo más básico a lo más complejo, que la calidad de combustible cómo está, pero tu problema va más por temas de transmisión directamente, o sea, eso es casi que un síntoma directo. Recordemos, primero descartamos lo más básico y ahí sí nos vamos para lo más complejo. Por ejemplo, si el problema es directamente nuestra transmisión, quiero aclarar de que esa es como la última instancia, pero puede suceder. En la Pulsar NS200 pasa bastante que se parte este segmento de los dientes del piñoncito, de los que engranan con el eje, o sea, los que se deslizan. Entonces, cuando se parten estos segmentos, el cambio no engrana bien.
O simplemente puede suceder también de que directamente los piñones, en este caso de sexta velocidad, tienen desgastes y no tienen el engranaje correcto. Quiero aclarar de que esto es como la última instancia a este tipo de fallos, hay que verificar bien. También hay que verificar el selector, porque en esta parte de acá a veces suele suceder de que se presenta un freno. Es muy poco probable, pero me ha sucedido, entonces hay que verificar. Ya saben, primero sincronización, verificación de otras partes, sistema eléctrico, circuito de ignición. Y ya por último, específicamente hablando de sexta velocidad, en esas RPMs podemos presentar un problema en la transmisión. Asker Roses pregunta: maestro, excelente video, gracias por compartir. Una duda, si me pudiera ayudar, ¿por qué las NS200 de modelo 2019 en adelante, en la tapa de las válvulas, hay un perno distinto a los otros tres? Gracias por tus comentarios. Bueno, este tornillito es distinto para poder sujetar este conducto, pero ya les voy a explicar para qué es este conducto. Resulta de que las modelos 2019 en adelante tienen que cumplir una normativa que es la BS4. Esta normativa es una normativa ambiental y de seguridad de origen asiático, es como la Euro pues en Europa, por así decirlo. Gracias a este conducto, nuestra válvula SAI, que es la válvula de inyección de aire secundario, directamente al sistema del escape, ya les voy a mostrar. Como podemos ver, acá hay un conducto muy cerca al conducto del escape. Este conducto también tiene acceso directo, como podemos ver tiene acceso directo. ¿Y qué es lo que sucede? Esta valvulita de aire secundario lo que hace es inyectar aire a través de este tubo. Entonces, este tubito va en esta parte de acá, lo vamos a instalar. Listo. Como ven, este es un tubo metálico. Entonces, eventualmente por las vibraciones aquí solo hay un punto de sujeción. Entonces necesitamos algo que la sujete para evitar las vibraciones y que se nos rompa. Para eso está este espacio. Tenemos este tornillito y acá. ¡Listo! Aiden N comenta: ¿a dónde vas tan elegante, Homero? Hoy es día de taller, muchacho. Aiden, la verdad, cuando leí este mensaje me hiciste el día. Quiero aprovechar acá y quiero darles un pequeño mensaje. Y es que si realmente eres fanático de las motocicletas, amante de la mecánica, créanme que el 50% de los diagnósticos, de toda la facilidad de diagnósticos, reparaciones, de todo, es la limpieza. El 50% realmente de la mecánica como tal es la limpieza. El otro 50% son herramientas, conocimiento, lo que quieran. Pero la limpieza es la mitad la mitad del trabajo. Muy importante el tema de la limpieza. Y el orden. Cristian Pérez pregunta: una pregunta, con todo el diagnóstico que le hizo al motor, ¿cuánto podría costar en dinero aproximadamente? Gracias. Cristian, algo que se me olvidó mencionar y fue algo muy importante, se me pasó durante el video, y es que la reparación de la motocicleta fue por garantía, o sea, por garantía de fábrica de ensamble. Entonces el cliente no tuvo que disponer de dinero para repararla, ni de mano de obra, ni los repuestos. Más sin embargo, si no hubiera estado en garantía, más o menos los repuestos están entre 1.500.000 con servicio y todo, o sea, 1.500.000 pesos, repuestos y mano de obra, que en dólares son como más o menos $400. Daniel Alejandro Paredes comenta: le faltó los kilos de los tornillos, ¿cuántos llevan? Todos los del Motors. Le digo porque así como yo soy aficionado en el tema, me parece algo muy importante para mencionar en el video. Bueno, gracias por comentar, Daniel. Para Daniel y todas las personas que en todos los videos me preguntan que dónde están los torques, que por qué no pongo los torques, es porque no ven los videos completos. Yo les doy información puntual de dónde están. Les voy a mostrar, les voy a compartir pantalla. Entonces, entran a YouTube, entran a mi canal y, por ejemplo, voy a poner este video. Vamos a pausarlo un momento. Vean esta parte de acá, esta flechita despliega esta serie de opciones y es la descripción del video, en el cual vamos a tener un resumen de qué es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí estoy recomendando un video específico de problemas de recalentamiento. Aquí pues si quieren, para que se suscriban al canal, mis redes sociales de Instagram de Fixer Motos, Facebook. Videos relacionados con el trabajo que se está realizando. Por ejemplo, en ese video no calibré válvulas porque ya era muy extenso y ya tengo un video para calibración de válvulas, y eso mismo aplica para cambio de aceite, diagnóstico de circuito de aceite, cambio de refrigerante, etc. El procedimiento aplica igual para tal. Bueno, los torques. Aquí en esta parte de acá, como podemos ver, dice
torque de ajuste para los tornillos, si están solo específicamente los que se están manipulando en ese momento. Torque de ajuste para los tornillos, ahí está lo de la cubierta del tanque, la cantidad de unidades, vea, tornillería cubierta de tanque 6 milímetros. Son 8 unidades, lo que quiere decir de que esos 8 tornillitos llevan ese torque. Por ejemplo, vamos para el último, tornillos de culata 6 milímetros por 2 unidades. O sea que esos 2 tornillos llevan ese torque. Y aquí pues les doy más opciones, las referencias de las partes originales, los límites de servicio de todos los diagnósticos que se está realizando y un procedimiento resumidamente de lo que se realizó. Pero pilas, no olviden que antes de irse tienen que suscribirse al canal y activar todas las notificaciones para que no se pierdan de nada. Juancho Peña comenta: ¿cómo se suelta la cadenilla sin que se mueva? Bueno, yo creo que la pregunta fue que cómo se suelta el piñón sin que se mueva, porque pues la cadenilla no tiene nada de sujeción. Pues muy sencillo. Resulta que pues el tornillo, como sabemos, tiene bastante trabarroscas o traba química. Entonces, cuando está instalado el piñoncito en el eje de levas, este tornillo no lo recomiendo bajo ninguna circunstancia aflojarlo con pistola eléctrica o pistola neumática, ya que este movimiento que genera cuando la pistola está trabajando va a hacer que se dañe nuestra ranura del eje de levas. Esta ranura siempre se tiende a dañar cuando aplicamos pistola para ya sea quitar o instalar el tornillo. ¿Qué se debe hacer o qué hacemos nosotros? Muy sencillo, hay varias herramientas, entre esas está un sujetador como este, que es universal. Lo que hacemos es ponerlo aquí entre los huequitos del piñón y para ajustar, para aflojar, pues aquí como esto es largo, contra el chasis pega y se deja aflojar sin problemas. Y para ajustar y torquear de la misma forma. Otra forma de que se puede aflojar es bajando la tapa clutch y con una copa torre sostener el cigüeñal o la prensa de clutch y ahí sí hacer la fuerza con nuestro piñón. Y ya por último tenemos estas herramientas que son sujetadores de piñón primario a cigüeñal. Este bloqueador también se puede usar, va en el piñón del balanceador y el piñón del cigüeñal. Delfino Amado comenta: la música no deja oír el sonido que dice que las válvulas, pero igualmente ya sé cuál es. Espero no lo tome a mal. Es una crítica constructiva. Muy buenos videos, bien explicados. Gracias por tu comentario. Sí, de hecho fue un error que tuve en edición. No me percaté sobre la música. Les pido y les ofrezco disculpas por eso. Fue un comentario que sí me hicieron varias personas. Entonces aquí les voy a repetir cuál es el sonido que se presenta cuando las válvulas están sueltas. Obviamente pues esto es manual, o sea que el sonido va a ser muy mínimo, pero para que logremos distinguirlo. Bueno, más o menos así el sonido. Eventualmente pues cuando el motor está girando a más vueltas suena bastante fuerte. César González Quintero comenta: compa, la mayoría que vemos sus videos, que son magníficos por cierto, gracias César, tenemos motos media a baja cilindrada, motos sencillas, las del común. Muy bacano saber de las bicilíndricas, las de alto cc, pero entre más trucos o pistas de qué posibles fallos pueden tener estas motos sencillas sería mejor. Un abrazo gigante, felicitaciones y éxitos. Saludos desde Medellín. César, la pregunta que acabaste de hacer es un comentario bastante recurrente ya en varios videos y claro, lo tengo muy presente. El tema es que precisamente porque hay tanto flujo de motos pequeñas, por lo general los clientes tienen bastante afán y no tenemos la disponibilidad de tiempo para poder hacerle un video específico. Pero lo tengo presente, estamos trabajando en varios proyectos y créeme que te va a gustar bastante. Juan Pablo Ramírez Avellaneda, perdón. Muy buenos sus videos, felicitaciones por ese contenido. Quisiera saber si de pronto va a ser un contenido a motos de más bajo cilindraje, ya que son muy comunes, ya que son más comunes y las que suelen tener más trabajo por su economía y la alta demanda que tienen. Gracias desde Bogotá. Juan, mira, complementando la respuesta que le da César, también te recomiendo que estén muy atentos al canal en una sección que se llama Shorts, ya se las voy a mostrar ahora en YouTube. Una vez estén adentro, si me buscan, digamos, arriba en el buscador, en Fixer Motos, como pueden ver en esta parte de acá, se deslizan y a lo que dice acá, últimos cortos de Fixer Motos. Ya que hay varios videos que sé que la gran mayoría no ha visto porque son otro tipo de videos, son los videos verticales y todos duran menos de un minuto. Y aquí tengo este mantenimiento, daños de motor, pulsar FI, daño de culata, instalación de alarmas de motocicletas. Nuestro primer video de respondiendo preguntas que sé que la gran mayoría no lo ha visto.
Aquí tengo otro video de problema de ABS, cambio de filtro de aire, sincronización de Z1000. Varios videos cortos. Si no los encuentran ahí, también pueden encontrarlos entrando al canal. Aquí en el inicio suben un poquito, vea, dice YouTube Shorts Beta. Aquí están todos esos videos corticos. Atentos a esa sección del canal, ya que a esa sección voy a estar subiendo varios videos, precisamente porque no puedo, digamos, generar todo el espacio para grabar, pero muy atentos a esa sección, que les voy a subir varias cositas, tips pequeños. Yo sé que les va a gustar bastante. Daniel Gómez comenta: hey amigo, ¿cuándo un video de manejo de herramientas, una nueva sección como para que me enseñe a usar el torquímetro? Excelentes videos, apoyo total. Claro que sí, toda esta herramienta que tenemos acá, más otras que pues no puedo colgar, vamos a explicarla, como los torquímetros. Aquí también tengo este torque angular, extractores, medidores, todo lo relacionado con herramienta especializada, cómo pueden fabricarla, dónde la pueden comprar, qué pueden mejorarle. Más sin embargo, recuerda que en el canal toda la herramienta que está acá se usa de acuerdo al diagnóstico y la reparación que se requiera. Te recomiendo que te pegues una pasadita por el canal y vea los videos. Juan David Ríos comenta: tengo una NS200 2016 y suena un poco el tema de las válvulas cuando está caliente. Cuando recién la prendo en frío suena demasiado bien. No se le siente sonidos de nada. ¿A qué se debe esto? Ya que en caliente sí se le siente un poco el sonido de válvulas. Bueno, Juan, inicialmente debes hacer como una verificación, una calibración de válvulas. Si no sabes cómo hacerlo, en mi canal tengo un video, te lo dejo aquí y en la descripción de este video para que lo veas. Si eso no, hay que verificar temas de lubricante, verificar filtros, o sea, verificar primero, descartar todo lo que es lubricación. También es posible que tengamos un problema directamente en los tornillos de los balancines. Estos hilos hay que verificarlos, esta rosca del tornillo y de la tuerquita, ya que eventualmente a veces se desajustan y pierde el reglaje de la calibración. También otro diagnóstico sería verificar el juego axial de nuestros pasadores de balancín con la culata, o sea, el juego hacia arriba y hacia abajo que pueda presentar nuestro pasador con el soporte o la culata como tal. Usualmente estas culatas que tienen estos puentes en esta parte superior ya son las culatas mejoradas, o sea que tienen más refuerzo de material en este lugar y ya no se presenta ese problema, pero hay que verificar. Y ya por último, ya sería específicamente verificar juego en las guías de las válvulas, que es lo que se explicó en el video. Valentín Betancourt pregunta: excelente video, ¿cuál es el motivo por el cual no se puede rectificar el cilindro? ¿Y cuál es la opción para corregir el juego axial de las válvulas? La verdad, en una apreciación muy personal, eso de cambiar la culata y cilindro es la opción poco práctica, es decir, caer en una mecánica de cambiapiezas. De antemano agradezco la atención a mis inquietudes y si pudieses dar tu celular para mejor comunicación. Sí se puede rectificar, como sabemos la rectificada consta de abrir este espacio e instalar un pistón mucho más grande. El tema es que este tipo de motocicletas que alcanzan unas RPM bastante altas, entre 10.000 a 11.000 RPM, es un trabajo que casi no funciona. Máximo 1.000, 2.000 kilómetros y no funciona muy bien. Además, cuando las motocicletas están en reparación por garantía, todos los repuestos deben ser originales y nuevos. Entonces tampoco rectificamos cuando están las motocicletas en garantía. Pero igual, fuera de garantía, ese tipo de procedimientos realmente no funciona. O sea, no duran el kilometraje deseado. Y sí podemos tener problemas futuros y eso va a generar una inversión de tiempo adicional por parte de nuestro usuario. Y no solo eso, estamos hablando de empaque, refrigerante, servicio de mano de obra. Entonces, siempre lo mejor en estos casos puntuales es cambiar nuestro cilindro. La otra opción es cambiar directamente nuestra guía. No sé si logramos apreciar de que estas dos guías tienen un color distinto. Esta está más oscurita que esta está más blanquita. Esta culata casualmente se le cambió esta guía por reparación hace 1.500 kilómetros y ya está volviendo a fallar. Ya les voy a mostrar el juego axial que se presenta y es que es un material que es difícil de controlar. Ya les voy a mostrar. Vea ese juego que tiene esta válvula ya y esto ya está generando un sonido, un golpe bastante fuerte cuando nuestro motor está caliente y está en altas RPMs. Entonces, por eso les digo que el trabajo más óptimo es reemplazar la culata porque es que no resisten los materiales. He leído y he investigado también de que depende de la rectificadora, depende de la guía que le metan, pero casi no funciona porque la gran mayoría de estos usuarios de estas motocicletas asientan demasiado a la motocicleta, porque claro,
como la motocicleta da una curva de potencia, recordemos que esto es un motor super cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro del pistón es superior a la carrera. La carrera empieza desde aquí, de esta sombrita, o sea, este espacio. Entonces, son motores que se prestan para generar unas altas RPMs y una curva de potencia interesante. Entonces, realmente es que no funciona ni rectificar ni reparar la culata porque dura muy poquitos kilómetros. Sí se puede, no es que no se pueda, pero para un trabajo de calidad es necesario reemplazar los dos repuestos. Eventualmente sí la culata por una versión mejorada. Porque claro, estuviéramos hablando de una 125, una 100, si acaso una 150 que tuviera otro tipo de configuración de motores, un motor digamos infracuadrado, motores que realmente generan unas bajas RPMs, se puede hacer, de hecho se hace y funciona muy bien, pero en estos casos no funciona y pues esa es como nuestra experiencia, una experiencia que tengo en Fixer Motos, entonces ese es el mensaje que les quiero transmitir. Carlos Mora comenta, listo, no tengo ni idea de dónde sacaste eso Carlos, pero listo.